a mirar la introducción a dos libros muy importantes, que son el libro de Ruth y los libros de Samuel. Introducción a estos libros, como siempre, esperando traer edificación a cada una de nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el libro de Ruth. Quiero preguntar, ¿quién ha leído el libro de Ruth? ¿Y alguien que me... Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Yo. Amén. Entonces, los que dijeron amén, que me sinteticen esta historia, ¿qué trata? ¿Qué entienden? Pues que cuenta que es una familia israelita que fue obligada por la situación que vivían, hambre. eh, entonces, por estas razones les toca salir de su tierra y pues buscan sobrevivir en la tierra de Moab, Sí. en un país cerca. Entonces, el esposo de Noemí, bueno, pues se centra en la familia de Noemí, su esposo, sus hijos, Malón y no me acuerdo el otro. Y poco tiempo después, pues muere el esposo, mueren los hijos, entonces queda Noemí con sus dos nueras. Y entonces Noemí decide regresar a su tierra. Y es allí donde regresa y pues donde viene toda esta historia con vos, Sí. con su nuera Noemí, que es Ruth. Entonces viene toda esta historia, la historia de amor con vos. Excelente. Muy bien. Te vamos a mirar esta historia que ya nuestra hermana Ángela nos adelantó y vamos a sintetizarla entonces en este estudio, ¿vale? El propósito es mostrar cómo tres personas permanecieron firmes en carácter y lealtad a Dios, aun cuando colapsaba la sociedad que los rodeaba. Es el propósito de este libro. El autor, desconocido, algunos piensan que fue Samuel, pero la evidencia interna sugiere que se escribió después de su muerte. ¿Sí? La fecha fue poco después del periodo de los jueces, cuando se escribió este libro, poco después del periodo de los jueces. Muy bien. Entre el año 1375 y 1050 antes de Cristo. El autor, entonces, ya dijimos que desconocido, la tradición judía lo atribuye a Samuel, pero es probable que se haya escrito después de su muerte. El tema, la intervención soberana de Dios, trae redención universal. Es el tema como general. La intervención soberana de Dios trae redención universal. La palabra clave es soberanía, el Todopoderoso y Redentor. Son las palabras claves aquí en este libro. El marco histórico es un momento oscuro en la historia de Israel cuando la gente vivía para satisfacer a sí misma y no a Dios. Tiempo de los jueces, ¿no? Este es un libro contemporáneo con toda la historia de los jueces. Versículo clave es 1:16 de Ruth. De ahí se respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Muy bien. Personas claves: Ruth, Noemí y Boaz son los protagonistas de este libro. Lugares claves: Moab y Belén es el contexto donde se desarrolla la historia. Moab y Belén. El bosquejo del libro tenemos entonces del capítulo 1 al versículo del 1 al 22. Ruth permanece fiel a Pastor, está Noemí. sin audio. ¿Y qué sin audio? Ya vamos a ver. Acá. ¿Me escuchan? Yo sí lo escucho, pastor. Yo sí escucho. ¿Estamos escuchando perfecto? Ok. Sí, señor, está bien el Revise, audio. manito Jaime, de pronto es usted que está ahí sin audio. Gracias. Si falla el audio, me avisa. Ruth permanece fiel a Noemí, capítulo 1, del verso 1 al 22. Ruth espiga en el campo de Booz, del capítulo 2 hasta el Pastor, no versículo hay audio. 23. Ya vamos a revisar. ¿Será que es su internet? Vamos a ver acá.
Dame un segundito. Sí, A ver. porque te estoy escuchando también perfecto. Va a tocar que salgas y vuelvas a entrar. De pronto sea que se le... Me tocó igual, salí, volví a entrar y ya está bien. Ok. Si gusta, hermano Gemito, el ejercicio de salir y volver a entrar a ver si mejora su audio. Muy bien. Tenemos del capítulo 3 del 1 al 18, Ruth sigue el plan de Noemí y Ruth y Booz contraen matrimonio, que es la historia romántica de amor que nos refería nuestra hermana Ángela. Ser bosquejo. Vamos a mirar los megatemas, o sea, los megatemas es como lo que expresa ahí el libro y que trae también una bonita edificación para nosotros. Los megatemas, entonces tenemos, en este libro encontramos la fidelidad. ¿Cómo la expresa este libro? La fidelidad de Ruth hacia Noemí como nuera y amiga es un gran ejemplo de amor y lealtad. Ruth y Noemí y Booz fueron también fieles a Dios y sus leyes. A través de la historia vemos la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Disculpen, ¿me están escuchando? Amén. Sí, pastor, amén. Amén. Ok. Vale. Muy bien. Dame un segundito aquí. La vida de Ruth la guió su fidelidad a Dios, su lealtad hacia la gente que conocía. Para ser leales y amorosos en las relaciones debemos imitar la fidelidad de Dios en el trato con los demás. Entonces esta fidelidad la encontramos en este libro. Tu pueblo será mi pueblo. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Palabras claves, ¿no? Que narran la fidelidad. En este libro también encontramos la bondad. ¿Cómo expresa la bondad en este libro? Ruth fue muy bondadosa con Noemí. A su vez, Booz fue bondadoso con Ruth, una moabita despreciada que no tenía dinero. Dios fue bondadoso con Ruth, Noemí y Booz al unirnos para llevar a cabo sus propósitos. Entonces, mire que aquí hay bondad que se recibe, bondad de Dios para ellos y una bondad maravillosa se demuestra en este libro. Así como Booz mostró su bondad al comprar la tierra para garantizar la herencia de Ruth y Noemí, también Cristo mostró su bondad muriendo por nosotros para garantizar la vida eterna. La bondad de Dios debería motivarnos para amarlo y honrarlo. Es importante lo que tenemos aquí. Aquí miremos otro megatema y es la integridad. Con su lealtad a Noemí, Ruth mostró un carácter muy moral con su indiscutible rompimiento con su tierra y costumbres antiguas y por su arduo trabajo en los campos. Booz mostró integridad en sus normas morales, su honestidad al cumplir sus compromisos. Cuando experimentamos la fidelidad y la bondad de Dios, deberíamos responder mostrando integridad, así como los valores por los que vieron Ruth y Booz. Contrastaba mucho con los de la cultura escrita en Jueces. También nuestra vida debería distinguirse del mundo que nos rodea. Qué importante, ¿no? Valores que hoy en el mundo. Mire todo lo que nos enseña este libro, este pequeño libro. Vemos en este libro un megatema y es protección. Vemos el cuidado y la protección de Dios en las vidas de Noemí y de Ruth. Su control supremo sobre las circunstancias les da seguridad y confianza. Él guía la mente y las actividades de las personas para cumplir su propósito. No importa cuán devastadora sea la presente situación, nuestra esperanza está en Dios, sus recursos son infinitos, debemos creer que Él puede actuar en la vida de cualquier persona, sea esta un rey o un extranjero, en tierra extraña, confíe en su protección. Importantísimo. Prosperidad y bendición, miramos aquí en este cuadro. Ruth y Noemí llegaron a Belén como viudas pobres, recuerden, ¿no? Después de perder sus hijos en la guerra, suegra y nuera llegan prácticamente desprovistas, desamparadas. Pero pronto les vino la prosperidad mediante el casamiento de Ruth con Booz, ¿sí? Bajo la ley del levirato. Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David. Imagínense que por ahí cruzó la línea genealógica de Cristo.
Sin embargo, la gran bendición no fue el dinero, ni el matrimonio, ni el niño, sino la calidad de amor y respeto que hubo entre Ruth, Boaz y Noemí. Interesante. Porque Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David, porque por ahí pasa la línea mesiánica entonces del Cristo Redentor. Entonces Dios estaba ahí tejiendo esa historia maravillosa al cuidado de la protección. Aunque ellos pasaron por momentos muy difíciles, realmente cuando pierden sus hijos, cuando se queda viuda, en el caso de Ruth, pero Dios tenía un plan maravilloso y qué bueno saber que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Entonces tenemos la tendencia a pensar en las bendiciones en términos de prosperidad más que en relaciones de alta calidad que Dios hace posible para nosotros. No importa cuál sea nuestra situación económica, amemos y respetemos a quienes Dios ha traído a nuestras vidas. Al hacerlo damos y obtenemos bendiciones y el amor es la bendición más grande. Son megatemas que nos enseñan en este libro interesante. ¿Cómo encontramos? A ver, hago esta pregunta a ver quién le da en el blanco. ¿Será que Cristo está revelado? Ya di algunas ideas en el libro de Ruth. ¿Y de qué manera? ¿Alguien me pudiera atinar allí? En amor, ¿En qué? en amor, En el amor. en ¿Sí? amor, ¿Qué más podríamos decir? en bondad. Sí, en bondad, pero tácitamente, ¿cómo lo veríamos? Pues que así como vos redimió a Ruth, así el Señor Jesús también nos redimió a nosotros. Sí, sería Correcto, esa es la palabra más representativa en este caso. En el caso de la redención, Boaz representa una de las más dramáticas figuras que en el Antiguo Testamento anticipan la obra redentora de Jesucristo. Boaz, recordemos que Boaz redimió, entonces en este caso, a Ruth bajo la ley del levirato. La ley del levirato consistía en que si una mujer, digamos, si que ha habido una mujer, su hermano, el hermano del muerto debía seguir la descendencia. Esa era la ley del levirato, ¿sí? Y era una ley antigua, ¿no? Y Booz prácticamente introdujo a la familia de Israel a una moabita que no tenía, digamos, parte en herencia Israel, pero la introdujo y a través de este casamiento pasa la línea genealógica. Entonces dice, el papel redentor tan maravillosamente cumplido por Booz al restaurar la condición personal de Ruth no necesita comentarios. Su acción le hace partícipe de la bendición de Israel y la introduce en la genealogía del Mesías. Aquí aparece una magnífica silueta del Maestro que prefigura su gracia redentora con siglos de anticipación, como nuestro Redentor. Él se hace carne, viene en forma humana y por su voluntad de identificarse con la humanidad, al igual que hizo Booz con su familia, Cristo ha llevado a cabo la obra de redimirnos de nuestra condición. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por la gracia de Dios. Booz lo hizo así con Ruth, porque al redimirla la hizo partícipe de esta familia extraordinaria y por ahí pasa la línea mesiánica. Aún más la capacidad de Ruth para cambiar su situación tipifica la absoluta indefensión humana y la disposición de Booz de pagar el precio completo de la restauración de Ruth anticipa el pago que Cristo ofreció por nuestra salvación. Mire qué cosas tan bonitas aparecen aquí en un libro tan sencillo como es la doctrina maravillosa de la redención. Aplicación personal. El libro de Ruth introduce la dimensión universal del propósito redentor de Dios, la inclusión de la moabita Ruth como partícipe gentil en la genealogía de los reyes de Israel representa el amor de Dios abarcando a todas las naciones de la tierra. El Señor no solo incluye a los gentiles en su plan de salvación, sino que emplea a gente que no pertenece al pueblo escogido como instrumentos de su obra redentora. Porque recordamos algo importante, que Ruth no era israelita, era una moabita. Muy bien.
El libro de Ruth realza la belleza de la dedicación, la amistad y destaca los valores familiares. Ambas cosas poseen gran significación y deben ser fortalecidas en nuestros días. La forma como Ruth prioriza sus deberes de nuera ante Noemí, la preocupación de Noemí por ayudar a Ruth y la protección que Boaz le ofrece a aquella joven de prometedor futuro son temas dignos de examen y comentario. Y por último, Ruth es el libro lleno de imágenes sobre la redención, el principio divino que se manifiesta por medio de la tradición del liberato, que ya le expliqué de qué se trata. Este es el principio en que se apoya la acción de Booz y que sirve para ilustrar una de las formas como obra el Espíritu Santo de Dios en su propósito redentor, de redimirnos por la gracia de Dios. Muy bien, hemos dado introducción al libro de Ruth. ¿Sí lo conocían? ¿Sí lo sabían? ¿Para quién fue nuevo lo que estamos hablando? Una opinión o dos opiniones. A ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, un voluntario que nos quiera decir si sabía. Manuelkin, opínenos algo acerca de lo que hemos leído. Espera, mi hermano, que tengo inconvenientes con el audio y todo esto. No estoy cuadrando, discúlpeme. Vale, vale. Amén, hermano Neider. Pues nada, para mí sí, nuevo. La verdad es que el libro de Ruth es un libro que poco he estudiado, poco he leído Sí. y tal vez nunca le había puesto el sentido desde este punto de vista de la redención. Importantísimo, o sea, me queda acá como para estudiarlo, mejor dicho, a profundidad. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta aquí respecto a la introducción del libro? Gloria a Dios. Todo clarito, ¿sí o no? Recordemos que tenemos examen más adelantico. Así que pendientes. Vamos con el libro de Samuel. Samuel, vamos a ir mirando el libro de Samuel. Vamos a meternos entonces en el libro bien importante. Una pregunta, ¿quién fue Samuel? Antes de seguir con esta introducción. Un voluntario que me diga quién fue Samuel. Samuel era un profeta. Muy bien, un profeta, ¿qué más? ¿Era también sacerdote? Bueno, hacía como puente, pero hay una palabra clave. Él estaba cerrando un ciclo muy importante en Israel. ¿Fue el último qué? Él fue como el último de los, Pues, creo. Sí, De de los los jueces, jueces. sí, para empezar lo de los correcto. reyes. Para empezar la monarquía. Eso, sí. Fue el último juez de Israel. Recuerde que en el tiempo de él, Israel pidió rey, ¿no? Entonces es una historia muy interesante porque este juez fue profeta, como ustedes lo han dicho. Fue tan bueno que la Biblia dice que Dios no dejó caer ninguna de las palabras de este hombre, tal cual se cumplió. Fue profeta y fue el encargado de ungir al primer rey de Israel. Hizo el enlace, el puente entre la época de los jueces y la época de la monarquía, que es donde comienza el tiempo de los reyes de Israel. Entonces vamos a ir mirando paso a paso. Cualquier pregunta, estamos atentos, ¿vale? La cronología, o sea, más o menos las fechas. Recalcamos que las fechas aquí no son exactas, son aproximadas, ¿sí? Así que pueden variar, pero esto como para que tengamos una idea. Entonces, los jueces comienzan a gobernar en el año 1375 a.C. Nace Samuel en el año 1105. Nace Saúl 1080. Judicatura de Sansón 1075. El reinado de Saúl, que fue el primer rey, comienza en el año 1050. Nace David 1040. David ungido, Goliat muere en el año 1025. Así las cosas más o menos cuando David mató a Goliat tenía 25 años. Para que sepa que no era tan muchacho. David reina sobre Judá en el año 1010 más o menos. David reina en todo Israel en el año 1003. Salomón coronado rey en el año 970 a.C.
y el reino se dividió en el tiempo de Roboam en el año 930. Esto más o menos son los datos cronológicos para que se ubiquen en la historia. Muy bien. ¿Cuál es el propósito del libro de Samuel? O el primer libro de Samuel. Narrar la vida de Samuel, el último juez de Israel, el reinado ocaso de Saúl, el primer rey de Israel, elección y preparación de David, el más grande rey de Israel. Este es el propósito del libro, para que vamos teniendo en cuenta entonces referente a esto. El autor posiblemente Samuel, pero además incluye escritos del profeta Natán y Gad, en primer libro de Crónicas 29-29. El marco histórico. Entonces el libro comienza en los días de los jueces y describe la transición de Israel de una teocracia dirigida por Dios a una monarquía dirigido por un rey. Entonces la teocracia es el gobierno absoluto de Dios sobre el pueblo. Teo Dios, cracia habla de legislar al pueblo políticamente. Y recordemos que una de las cosas que le causó tristeza a Dios y que se lo manifestó cuando Samuel se puso a llorar y se puso triste, Dios le dice, no tengas cuidado, Samuel, porque no me han despreciado, no te han despreciado a ti, sino a mí. Pero dígale que cuando vengan reyes va a pasar esto, esto y esto. Se los advierte por adelantado. Porque Israel pidió un rey como lo tenían todas las naciones. Dice, queremos un rey que nos gobierne, que nos lleve y que nos saque a la guerra, así como todas las naciones. Y Dios le dice, está bien, ustedes piden rey. Así que ellos renunciaron al gobierno de Dios, de alguna manera, porque Dios era su rey, y querían tener un rey visible con corona, porque Israel siempre ha sido duro de corazón. Muy bien, este es el marco histórico del libro de Samuel. Aquí está el versículo clave que le estoy hablando. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En los versículos 8 del 7, capítulo 8, versículos 7 al 9. Entonces, tremendo, ¿no? Israel renuncia a la teocracia de Dios para someterse de alguna manera, a la monarquía de un hombre. Y esto fue para problemas. Más sin embargo, Dios tenía un propósito. Personajes claves o personas claves, Elí, Ana, Samuel, Saúl, Jonathan y David. Son los personajes claves de esta historia. Muy bien. En el bosquejo de todo el libro, entonces, tenemos del capítulo 1 al capítulo del capítulo 1 al 7, tenemos nacimiento y niñez de Samuel y guerra contra los filisteos. En el capítulo del 8 al 15, tenemos Saúl coronado rey de Israel y Dios rechaza a Saúl por su desobediencia. Del capítulo 16 al capítulo 31, versículo 13, tenemos Samuel unge a David, David y Goliat, amistad de David y Jonatán, Saúl persigue a David y derrota y muerte de Saúl. Y ahí termina entonces el libro. En los megatemas entonces tenemos rey, es un megatema en el primer libro de Samuel. Entonces, debido a que Israel sufrió a causa de jueces y sacerdotes corruptos, el pueblo quiso un rey. Querían la organización como las naciones que lo rodeaban, aunque era contrario a su propósito original, Dios les eligió un rey. Ahí lo tenemos. El establecimiento de una monarquía no resolvió los problemas de Israel. Lo que Dios desea es la entrega genuina de cada persona a Él. Ningún gobierno ni conjunto de leyes podrán sustituir el gobierno de Dios en la vida y el corazón. Entonces, el rey no resolvió el problema del pueblo. Siguieron siendo rebeldes, siguieron yéndose a la idolatría, más bien añadieron situaciones conflictivas. Y de verdad que ningún gobierno en términos humanos podrá mejorar realmente la calidad de vida social, ¿no? Usted ha escuchado hoy protestas por toda parte, pero lo que necesita no es un nuevo presidente, sino
el gobierno de Dios en el corazón del hombre. Cuando cada persona permita el gobierno de Dios, seguro, sincero, en el corazón del hombre, y el hombre se sujete realmente al gobierno de Dios, la vida de cada persona cambiará. Y por supuesto, la vida social también cambiará. Entonces, algo importante que vamos sacando aquí, algunas aplicaciones para nosotros. Este libro nos enseña un megatema, es el control de Dios. El control de Dios. Israel prosperó mientras que el pueblo vio a Dios como su rey verdadero. Cuando los líderes se apartaron de la ley de Dios, Él intervino en sus vidas e invalidó sus acciones. Así Dios mantuvo el control final sobre la historia de Israel. Entonces es una historia de victorias y derrotas. El pueblo con Dios, la Shekinah, que era el arca del pacto, era sinónimo de victoria, pero el pueblo se iba a la idolatría, Dios también los abandonaba y les permitía derrotas. Y por encima del pecado, de las desgracias de que el pueblo cometía, Dios siempre mostró realmente el control de todas las cosas, su amor y su misericordia. Dios siempre está trabajando en este mundo, aun cuando no vemos lo que hace. No importa qué clase de presiones debamos soportar, ni a cuántos cambios debamos enfrentar, Dios tiene todo el control de nuestra situación. Al confiar en la soberanía de Dios, podemos enfrentar las situaciones difíciles de nuestra vida con valentía. Entonces, aun cuando parece que todo es descontrol, recuerda, Dios sigue haciendo las cosas, Dios sigue con el control en su mano, pero muchas cosas que suceden en nuestra vida no siempre son culpa del maligno, a veces son culpa de nuestra propia desobediencia, de nuestras propias acciones, y simplemente Dios las permite. Y si las tomamos por el lado correcto y nos volvemos a Dios, Dios puede tornar ese problema complicado en bendición, porque Dios es perdonador y lleno de misericordia. Ese es nuestro Dios. En el libro de Samuel vemos liderazgo, por supuesto, liderazgo al 100%. Dios guió a su pueblo utilizando diversas formas de liderazgo. ¿Qué líderes utilizó Dios? Jueces, sacerdotes, profetas y reyes. Esto es importante. Que usted lo tenga en cuenta. ¿Bajo qué liderazgo Dios guió a su pueblo? Por jueces, sacerdotes, profetas y reyes. Eran básicamente los representantes de Dios sobre el cual él cumplía su propósito. Los escogidos para estos diferentes oficios como Elí, Samuel, Saúl y David ilustran distintos estilos de liderazgo. Aún así, el éxito de cada líder dependía de su entrega a Dios, no de su posición, estilo de liderazgo, sabiduría, edad o fuerza. Aquí hay un mensaje fuerte para el liderazgo. No se trata tanto de la habilidad humana. Recordemos que en el caso de Saúl, de hombros arriba era más elegante que todos, más alto que todos, ¿cierto? Pero mire que fue un fracaso como rey. Fue desechado por Dios. Era pura apariencia. Grande y acabachiro solamente. Pero vino un muchacho con muy poca apariencia hablando, digamos, no era tan especial, que era David, pero David marcó la diferencia. Entonces, se trata básicamente que cada líder se entregue a Dios en total dependencia. Cada persona se entregue a Dios porque no es mi fuerza, no es mi habilidad para sacar pecho y ganarme los méritos o los aplausos, no. Se trata de la gracia y de la maravillosa fuerza de Dios, quien escoge lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Entonces, eso es un mensaje fuerte que lo grita el primer libro de Samuel. Muy bien. Dame un segundito que me descontrole aquí. Hay un tema muy especial de obediencia también. Para Dios, escuche esto, obedecer es mejor que los sacrificios, según el primer libro de Samuel 15, 22. Dios quería que su pueblo le obedeciera, sirviera y siguiera con todo el corazón y no que mantuviera un compromiso superficial basado en la tradición o en los sistemas ceremoniales. Eso se lo dijo Dios a Saúl por medio de Samuel cuando Saúl decidió dejar lo mejor del anatema, que porque era para Dios, cuando Dios le ha mandado destruir todo el anatema de Amalek. Pero él dijo, no, es para Dios, yo creo que podemos hacerlo.
Entonces Dios le dice que obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que los holocaustos. Es un tema que lo miramos en Samuel también. Entonces, aunque somos libres del sistema de sacrificios de la ley judía, quizás continuemos confiando en las prácticas externas para sustituir el compromiso interno. Dios desea que todo el trabajo y la adoración los motiven a una entrega genuina y de corazón a Él. Hay muchas personas que simplemente cogen atajos y dicen, no, yo también creo en Dios y lo adoro a mi manera, lo sigo a mi manera, le sirvo a mi manera, pero no es a mi manera. Esa es la manera que Dios dice en su palabra. Eso es muy importante entenderlo. Otro megatema es la fidelidad de Dios. Amén. Dios guardó fielmente las promesas que hizo Israel, respondió a su pueblo con tierna misericordia y pronta justicia. Al mostrar misericordia, actuó con fidelidad en beneficio de su pueblo. Al mostrar justicia, fue fiel a su palabra y naturaleza moral perfecta. Aunque hubieron embarradas, aunque Saúl cometió embarradas, miremos cómo Dios se mantuvo fiel realmente a sus promesas. Porque Dios es fiel, podemos confiar en Él, que Él tendrá misericordia de nosotros. Sin embargo, Dios también es justo y no tolerará rebelión en su contra. Su fidelidad y amor desinteresados nos deben inspirar para dedicarnos por entero a Él. Nunca deberíamos abusar de su misericordia. Y esto lo encontramos en el libro de Samuel. Muy bien. ¿Dónde encontramos a Cristo revelado en el libro de Samuel? Entonces las similitudes entre Jesús y el niño Samuel son impresionantes. Ambos fueron hijos de la promesa, ambos fueron dedicados a Dios antes de nacer, ambos sirvieron de puente entre una etapa y otra en la historia de la nación. Samuel combinó los oficios de profeta, sacerdote. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Entonces es como un tipo, ¿no? Ahí vemos como un tipo prefijado. El trágico fin de Saúl ilustra cómo terminan los reinos terrestres. La única esperanza es el reino de Dios sobre la tierra, cuyo gobierno está en manos del Señor. Y algo importante, la genealogía del enviado de Dios comienza con David, el Cristo. Amén. Dios vino como rey y de nuevo vendrá como rey de reyes. Entonces recordamos que a David se le prometió un pacto. Dios pactó con David. Por eso Jesús viene a lo suyo. ¿Qué era lo suyo? Israel a reinar en la línea genealógica de David. El pueblo lo rechazó. Jesús vendrá otra vez, amén, a esta tierra y reinará como rey, según lo pactado con David, será rey sobre toda la tierra, según lo pactado con David, que lo encontramos en el primer libro de Samuel. Entonces, algo importante entonces es que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. David es un hombre de quien se habla mucho la Biblia, y Jesús viene de la línea genealógica de David y reinará porque eso prometió por su palabra. Entonces, él será rey sobre toda la tierra. Aplicación personal. En el primer libro de Samuel se observa con claridad que Dios está actuando en la historia. Aún los acontecimientos más desafortunados como el pecado o la rebelión pueden ser utilizados por él para avanzar en su plan divino. El rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar al establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús iba entrando en Jerusalén aquel día y comenzaron a gritar, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? Porque de allí comenzó a tejerse esta maravillosa promesa, ¿cierto? De un rey en la línea de David que gobernaría la tierra. Solo que Israel no supo entender ese momento, lo rechazaron. Entonces Dios le dice, esperen un poquito. Entonces, como me rechazaron, la Biblia dice, a lo suyo vino, mas a los suyos no le recibieron. Venía a ellos como rey, no lo recibieron, entonces hizo un stand-by, un paréntesis. Viene la salvación para los gentiles, pero una vez la iglesia sea levantada, se cierra el paréntesis para los gentiles y él vendrá a gobernar como rey a esta tierra, al Israel que está en el Medio Oriente, y será rey
sobre toda la tierra en el tiempo del milenio. Entonces mire cómo toda la Biblia encaja. Por eso el que no entiende la Biblia y no lee toda la Biblia no puede entender al fin el Apocalipsis, porque el Apocalipsis es el cumplimiento de todo lo que se vino tejiendo a través de toda la historia. Entonces aquí entendemos por qué tiene que haber un rey, por qué el milenio, ¿cierto? Porque de acá comienza a tejerse toda la historia interesante de lo que nos enseña la Biblia. Dios interviene en el dolor y la miseria de Ana para darle no solo un hijo, sino una prole de 3 varones y 2 hijas. Aunque los seres humanos se fijan en las apariencias, Dios mira el corazón. La obediencia es mejor que los sacrificios, lo cual indica que Dios se interesa en el corazón de los hombres, tanto como en sus acciones. Esta es la síntesis, amados, entonces, del primer libro de Samuel. Muy bien, amados, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Quién me opina algo acerca de este tremendo libro de Samuel? Gloria a Dios. A ver, un voluntario. ¿Quién opine o pregunte o me diga si estamos llegando o no? Referente al primer libro de Samuel. Pastor, pues yo quiero opinar algo y es que estos libros siempre me han parecido muy interesantes en cuanto al contexto, ¿no? Cuando nos ubicamos allí podemos ver cómo podrían librarse de batallas, poder emprender guerras y poder tener una dependencia total de Dios. Entonces siempre me han gustado estos libros donde hablan de los reyes, la verdad. Excelente. Gloria a Dios. Muy bien. Amén. Hermano Neider, Señor. pues interesante el tema de lo relacionado con el sacerdocio, ¿no? A manera así como de, creo que, bueno, no sé si estoy bien, me corrige, Samuel fue uno de los últimos, o el último sacerdote. Sí, en cuanto a que él fue sacerdote y fue juez también, o sea, hacía la doble función. Como sacerdote recordamos que él ungió a Saúl y ungió a David, ¿cierto? Pero también fue profeta y fue tan bueno que la Biblia dice que Dios no dejó caer ninguna de sus palabras. Todo lo que decía este hombre se cumplía. Y fue juez y profeta en una etapa muy corrupta. Recordemos que ahí estaba Elí con sus hijos y un pueblo totalmente corrompido. El sacerdocio de Elí era un sacerdocio corrompido, en el sentido de que había maldad, sus hijos dormían con mujeres ahí en el atrio, y era una etapa bastante maluca, ¿cierto? Pero aún en medio de esa etapa Dios levantó hombres, como usted dice, hermano Elkin, para hacer la labor. O sea, Dios nadie lo toma por sorpresa, y de hecho se llevó a cabo todo el proyecto de Dios. Muy interesante, sí, mi hermano Elkin. Bueno, Neider, también a mí me impacta, pues no sé, de los libros que más me impacta, por lo general es este de Primero Samuel, y uno de los temores más grandes que tengo es esto, ¿no? Es lo que le pasó a Saúl, que siendo ungido y siendo usado por el Señor, haya errado a tal punto que el Espíritu se haya apartado de él, ¿no? Sí. Yo también le muestra a uno que definitivamente la vida cristiana es un constante desarrollo y jamás uno puede tomar una pausa o descuidarse porque un leve error puede hacer perder pues toda la salvación y el favor de Dios hacia uno. Correcto, hermano Cristian. Y mire que ya que usted hace ese apunte, hay algo importante, mire. Hay una similitud entre entre Saúl y David. Ambos fueron ungidos por el mismo juez y sacerdote, que fue Samuel. Ambos tuvieron las mismas oportunidades. Ambos desafiaron los mismos gigantes o tuvieron los mismos problemas. Ambos se enfrentaron casi a los mismos enemigos, que fueron los filisteos. Pero mire que ambos pecaron y fallaron. Pero mire cómo se nota una gran diferencia, mientras que estos problemas y digamos, estas circunstancias para Saúl fueron tropiezo en cuanto al gigante, en cuanto a la obediencia, y lo sepultaron. Para David fueron una oportunidad de crecimiento. Y aún el pecado, si usted compara el pecado de David y el pecado de Saúl,
pues si lo pudiéramos poner en la balanza humana, lo que hizo Saúl fue desobedecer al mandato de Dios al no erradicar al anatema y no obedecer fielmente. Pero si yo pongo en la balanza el pecado de David, David no solamente fornicó, sino que mandó asesinato, ¿cierto? Al esposo, al esposo de la mujer con quien pecó. Y me pareciera como humanamente juzgarlo, pues pecado es pecado, sí, adelante es pecado, pero si fuéramos humanamente, me parece que es mucho más grave el pecado de David y se quedó como tranquilo hasta que Natán descubre su pecado. Pero más sin embargo, ¿qué hizo la diferencia entre uno y otro? La Biblia nunca narra que Saúl se hubiera arrepentido. Lo que le dijo fue cuando desobedeció, hónrame delante del pueblo. Él quería tener una apariencia. Nunca se quebró delante de Dios. Mientras que David, en el Salmo 51, cuando se le descubre el pecado, lo que cayó fue de rodillas: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ese arrepentimiento genuino era una de las características que le hacía un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios lo perdonó. El pecado no se quedó sin consecuencias, el pecado tuvo consecuencias, pero Dios perdonó a David y después de restaurarlo siguió siendo rey. Entonces mire que me parece interesante este contraste entre estos dos hombres y cómo mientras que uno fue sepultado y es un ícono digamos, que muestra como lo que no se debe hacer, como otro hombre, a pesar de sus errores, porque David cometió errores y feos, pero cómo permaneció a pesar de sus errores, porque se arrepintió genuinamente. Creo que ahí nos deja una enseñanza de que por horrible que sea el pecado, mientras buscamos a Dios y nos humillamos, Dios levanta. Pero cuando uno falla, por sencilla que se vea una ofensa, si no se reconoce, nos sepulta y nos aplasta. Entonces, todo eso lo encontramos en el primer libro de Samuel. Interesante. Muy bien, amados. ¿Alguien más quiere opinar? Nos vamos con el segundo libro de Samuel. ¿Todo clarito está ahí? Amén, pastor. Excelente. Vámonos con el segundo libro de Samuel. Amén. El propósito de este libro es registrar la historia del reino de David, demostrar cuán eficaz puede ser un liderazgo cuando se está sujeto a Dios, revelar que una sola persona puede distinguirse, mostrar las cualidades personales que agradan a Dios, describir a David como el líder ideal de un reino imperfecto y anunciar a Cristo, el que será el líder ideal de un reino nuevo y perfecto. Uy, gloria a Dios. En ese estamos y el que viene. Amén. Desde ahí se prefigura. Interesante. El autor posiblemente es el sacerdote Abiatar, posiblemente, de este libro. El libro incluye además los escritos de Natán y Gad también. La fecha entre el 931 y el 722 antes de Cristo son fechas posibles, no son exactas. Figuras claves: David, Natán, Absalón, Joab y Bexabé son protagonistas de este libro. Tema: Rey David, precursor del Mesías. Interesante, ¿no? El marco histórico: la tierra de Israel bajo el gobierno de David. Amén. Entonces este libro desarrolla todo el reinado de David con todas sus gestas tremendas, grandes y poderosas. El bosquejo, entonces tenemos del capítulo 1 al capítulo 10, David reina sobre Judá, David reina sobre Israel, David conquista las naciones circundantes. Fue estos primeros capítulos del 1 al 10, muestra todas sus campañas, sus victorias y cómo Dios le fue ayudando. Del capítulo 11 entonces al 24 tenemos David y Besabé, disturbios en la familia de David, rebelión nacional contra David y últimos años del gobierno de David. Entonces tenemos estas dos historias interesantes. Del 1 al 10, todo color de rosa, pero después del pecado de David, tonos grises, porque fue bastante complicado. En los megatemas de este libro entonces tenemos crecimiento del reino en sus primeros 10 capítulos. Bajo el liderazgo de David, el reino de Israel creció rápidamente. Con este crecimiento surgieron muchos cambios, de la independencia tribal a un gobierno centralizado, del liderazgo de jueces a una monarquía, de un culto descentralizado a un culto en Jerusalén, culto más formal, más grande,
más poderoso. Aquí podemos aprender, no importa cuánto crecimiento, cuántos cambios experimentemos, Dios nos bendecirá si lo amamos y observamos sus principios. La obra de Dios hecha a su manera nunca carecerá de su bendición, sabiduría y energía. Qué gran lección, ¿no? Realmente, en el tiempo que David estuvo puesto en las manos de Dios, eso fue una bendición como nunca, ¿verdad? El pecado trajo una bajada, pero lo mantuvo. Porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Interesante. Grandeza personal. También la tenemos aquí. La popularidad de David y su influencia crecieron en gran manera. Él sabía que Jehová estaba detrás de su éxito porque quería derramar su bondad en Israel. David consideró más importante los intereses de Dios que los suyos propios. Recordamos cuando él habitaba en casa de cedro y la casa de Dios habitaba en medio de cortinas y tuvo la gran idea y pensó impresionar a Dios. Eso es lo que pensó impresionar a Dios y dijo, no, yo habito en casa de cedro y Dios se cae en unas cortinas, yo voy a hacer casa a Dios. Y Dios le manda a decir que el profeta, que tú me vas a hacer casa a mí. Hombre, usted es un hombre sanguinario, espere, hombre. Más bien, sepa que yo le voy a hacer una casa eterna a usted y nunca faltará quien gobierne de tu casa. Y pacta con David el gran pacto davídico y le da una promesa y dice, nunca va a faltar. Y si va a pecar, y aunque Dios sabía que iba a pecar, lo castigaré con vara de hombres, más mi misericordia nunca se apartará. Y Dios ha mantenido su palabra hasta aquí. Extraordinario Dios. Y Dios le dice, pero un hijo tuyo me va a construir un templo. Pero usted es muy sanguinario. Tremendo, ¿no? Así es Dios. Tremendo, así es Dios. Dios benignamente derrama su gracia en nosotros por lo que Cristo ha hecho. Dios no ve la grandeza personal como algo que se use con egoísmo, sino como un instrumento para llevar a cabo su obra en su pueblo. La grandeza que debemos desear es amar a otros como Dios nos ama. Amén, qué bonito. David nunca se creció, nunca se le creció el moño, pero al contrario se mantuvo siempre puesto en su sitio. La justicia es un megatema del segundo libro de Samuel. El rey David mostró justicia, misericordia y equidad tanto a la familia de Saúl como hacia sus enemigos, hacia los rebeldes, aliados y amigos cercanos. Su gobierno justo estuvo basado en la fe y el conocimiento de Dios. La naturaleza perfecta y moral de Dios es la norma para la justicia. A pesar de que David fue el rey más justo de Israel, seguía siendo imperfecto. Su manera de impartir justicia ofrecía la esperanza de un reino divino e ideal. Este deseo nunca se verá satisfecho en el corazón del hombre hasta que Cristo, el Hijo de David, venga a reinar en justicia perfecta por siempre. Una de las razones por qué tiene que existir el milenio o 1000 años de gobierno es porque este pacto aún no se ha cumplido en su cabalidad. A causa de la humanidad de los reyes, David no pudo ser realmente todo lo que Dios quería. O sea, y Dios tiene que cumplir porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Por eso tiene que haber un reino sobre el cual Dios, en su papel de rey, sea rey en toda la tierra. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Él venga aquí en su segunda venida, Él reinará sobre esta tierra física que usted y yo conocemos. Israel será capital del mundo y Jerusalén será capital del mundo. Y la iglesia reinará por Cristo 1000 años. Maravilloso. Aquí también otro tema horrible, o no horrible, sino un tema que nos enseña lo horrible del pecado más bien. Un tema que nos enseña las horribles consecuencias del pecado. Y sucedieron en un hombre conforme al corazón de Dios. David abandonó su objetivo como líder y rey en tiempos de guerra. Su deseo de prosperidad, holgura, lo llevaron del triunfo a los problemas, debido a que David cometió adulterio con Betsabé y experimentó las consecuencias de su pecado que arruinó tanto a su familia como a la nación. Horrible. Ahí entonces encontramos cómo David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se descuidó. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, se quedó durmiendo en su casa palaciega de verano y miró lo que no debía mirar y pecó, ¿cierto? La enseñanza que tenemos es que Dios perdonó su pecado, pero el pecado no quedó sin consecuencias.
Lastimosamente, el pecado trajo sus consecuencias porque Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa, la espada. Usted sabe lo que pasó con Absalón, la sublemación, eh, cómo violaron a sus hijas, cómo entre sus hermanos había esas fuertes tensiones. Bueno, en fin, fue horrible. Y Dios le dijo, mire, usted se durmió con una mujer a escondidas, mas un hijo de tus entrañas dormirá con tus mujeres a la luz de todo el pueblo. Y eso pasó con Absalón cuando se rebeló, aunque Dios lo perdonó. Entonces, ustedes saben que Dios perdona, pero el pecado tendrá sus consecuencias. Por eso es mejor no pecar, porque el pecado cumple con su cometido. Muy a menudo surge la tentación cuando la vida de una persona no tiene propósito. A veces pensamos que los placeres pecaminosos y la libertad de la sujeción de Dios nos dará un sentimiento de vitalidad, pero el pecado origina un ciclo de sufrimiento que no se compara con los placeres efímeros que ofrece. Cuán amargo entonces le supo a David ese pecado. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, él se quedó tranquilo. Y creo, mi hermano, que es tiempo de guerra de la buena y no debemos descuidarnos espiritualmente. Si David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, escuche esto, cayó en semejante desgracia, ¿qué puede pasar con usted o conmigo si nos descuidamos? Aquí nadie debe creerse tan fuerte. La Biblia dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, si el hombre más sabio que fue Salomón, también las mujeres cometieron o le hicieron desviar su corazón. Si el hombre conforme al corazón de Dios que fue David, también se descuidó y consumó el pecado y trajo horribles consecuencias. Y el hombre más fuerte que era Sansón también dio papaya y Dalila lo venció. Cuídate, porque el peor error de nosotros los seres humanos es decir, yo manejo esto, yo sé hasta dónde puedo brindarme amistad. No te confíes, no te confíes, que ese es el plan 24 del diablo, que lo trabaja muy bien y pocas veces ha fallado aquellos a quien han dado papaya. Que Dios nos guarde, porque estamos en carne y hueso. Que la gracia de Dios nos sostenga, pero mantengamos los ojos abiertos porque estas cosas han sucedido como ejemplo. La Biblia debe traernos el ejemplo para que nosotros como cristianos realmente andemos despiertos y con enseñanza. Entonces, siguiendo con la idea, un megatema en segundo libro de Samuel es los pies de arcilla que tenía David. Y me parece interesante esta reflexión. David no solo pecó con Betsabé, asesinó a un hombre inocente, que era el esposo de Betsabé. No disciplinó a sus hijos cuando se vieron envueltos en la violación y en el asesinato. Este gran héroe mostró falta de carácter en muchas de sus decisiones personales. El hombre de acero, escuche esto, tenía pies de arcilla. Eso lo hace suspirar a uno, ¿no? Si era un hombre conforme al corazón de Dios y mire esos errores que tenía. Es posible que tú tengas facetas fuertes, diga, Dios no puede decir, uy, este es un gran líder, un gran hombre, pero es posible que tengas facetas vulnerables, donde solo tú y Dios las conocen. Revísalas, en el amor de Dios, revísalas. Porque este hombre que era el gran héroe, el hombre de acero, tenía pies de arcilla. De un hombre de la ciencia ficción, usted ha notado que, por ejemplo, Superman tiene debilidad y la kriptonita, ¿no? Pues déjeme decirle que de David eran estas faltas de carácter que realmente lo debilitaron y pusieron todo ese propósito especial de Dios en jaque por estas debilidades de carácter. Dios tiene propósitos también con nosotros, grandes, pero seguramente hay una kriptonita que todos tenemos. Yo no la conozco como pastor, en su vida mi hermana, ni en su vida mi hermano, pero revísalo porque puede destruir todo ese gran proyecto de Dios por mi debilidad, por mi humanidad. Aunque Dios quiera hacerlo, Dios no nos obliga realmente a ser obedientes. Es lo que hace es ilustrarnos, por eso nos tiene que ir estudiando. Pero usted decide y toma realmente las decisiones, porque Dios nos crió libre y albedrío con capacidad de decisión. ¿Qué es lo mejor? Mantenernos fieles. ¿Qué es lo mejor? Cueste lo que cueste, mi hermano, porque el pecado cumple su propósito y paga muy mal. Vean, nadie que ha pecado
Nadie que ha tomado realmente ese camino ha salido bien librado. Realmente sabe dulce por un ratico, por un instante, pero le amarga su estómago por toda la vida. Eso pasó con David, y es la historia triste de David. Nunca debe considerarse el pecado como una mera debilidad o defecto. El pecado es fatal y debe ser erradicado de nuestras vidas. La vida de David nos enseña a tener compasión de todos los hombres, incluyendo aquellos cuya naturaleza pecaminosa lo lleve a pecar. Nos sirve como advertencia para no disculpar el pecado de nuestras propias vidas, aún en tiempos de éxito. Bueno, mis hermanos, en este costal estamos todos y hoy más que nunca los tiempos son peligrosos, muy peligrosos. Así que Dios nos ayude. El Cristo revelado entonces en el segundo libro de Samuel. David y su reino apuntan hacia la venida del Mesías, especialmente el capítulo 7 del segundo libro de Samuel anticipa al futuro rey. Dios detiene los planes de David de construir una casa para el arca y explica que mientras David no pueda construir una casa, él está construyendo la de David. Esto es un linaje que permanecerá para siempre. Qué bonito esto. Esto es profético y como ya les dije, se cumplirá en el milenio. En su victoria sobre todos los enemigos de Israel, su humildad y dedicación al Señor, su celo por la casa de Dios, su desempeño combinado de los oficios de profeta, sacerdote, rey. David es precursor de la raíz de Isaí, que es Jesucristo. Jesús también cumplió los oficios de profeta, sacerdote y rey. Aún no es rey sobre toda la tierra, pero es rey en mi corazón, pero reinará sobre toda la tierra conforme a esto. De David se puede resaltar su generosidad, recuerden, ¿no? Yo sé que todo es tuyo y de lo recibe de tu mano te damos. Una de las cosas que le hacen ser un hombre conforme al corazón de Dios es su amor por Dios. Para Dios lo mejor, siempre lo mejor. Y cuando tuvo que dar, dio con todo su corazón. Y creo que una de las cosas bonitas es eso, su sensibilidad hacia Dios, su arrepentimiento, su humildad, que debería enseñarnos mucho acerca de nuestro amor por Dios y por su obra. Esto lo encontramos revelado en el libro de segundo libro de Samuel. Y aplicación personal. Este libro revela la intervención de Dios en la historia. Aunque los seres humanos son pecadores y a veces deben ser castigados, Dios actúa por medio de ellos a fin de que se cumpla su propósito redentor plenamente realizado en Jesucristo, el Mesías y Rey de Reyes, que va a suceder en Apocalipsis 22:16, cuando se concluya esta obra final. De la misma manera, Dios instaura a la iglesia en el mundo como su cuerpo, amén, para dar testimonio de él y llevar a cabo sus propósitos sobre la tierra hasta hoy. Gloria al Señor. Entonces, algo muy importante es que Dios nadie lo toma por sorpresa, que Dios ha instaurado su iglesia y realmente está cumpliendo los propósitos y los cumplirá contra todo pronóstico, contra toda pandemia, contra todo realmente lo que impida, realmente Dios cumplirá su tremendo propósito en nosotros. Aleluya al Señor. Hemos dado la introducción al segundo libro de Samuel. Me gustaría escucharles un poquito para saber si sí llegó la introducción a estos libros extraordinarios. Vamos a escuchar algunas opiniones. A ver qué dicen. Prende las cámaras que los quiero ver. A ver si están dormidos o están atentos. Ajá. Preguntas, apuntes. Aleluya al Señor. Amén. Yo siempre soy el que hablo, ya me da pena. No, hágale porque los demás son tímidos o temidos, no sé. No, que este libro y la historia de